Yo el tema de este mensaje se llama Wake Up. El Señor me lo dio en inglés, pero significa despiértate, ¿verdad? Despierta. Ahí es donde el Señor nos quiere hablar en esta tarde, pero quiero que oremos, porque yo siempre creo y he creído toda mi vida que el terreno donde la semilla se va a sembrar tiene que ser fértil, estar preparado para recibir la semilla, para que lleve fruto, para que produzca. Amén. Oramos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, Dios mío, por esta congregación que está presente. Y también, Dios mío, por los hermanos que nos verán a través de estos medios, Señor, de comunicación durante la semana. Dios mío, yo creo que tu palabra llega a tiempo, Señor, y que tú deseas lo mejor para tu pueblo. Desde ya, Señor, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Y Padre, que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en estos corazones, Señor, para que tu palabra, Dios mío, lleve mucho fruto conforme a como tú la envías, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para comenzar, yo les quiero hablar de una persona que me dijo que para levantarse ella ponía 3 alarmas. Yo le digo, 3 alarmas. Sí, me dice que a mí me cuesta levantarme en la mañana. Yo le digo, ¿cómo funcionan 3 alarmas en tu caso? Y me dice, mira, yo tengo que estar de pie 1/4 para las 7. Así es que la primera alarma suena a las 6. Y después de eso me dice, ya, yo sé que ya se va llegando el tiempo, que tengo que abrir los ojos y despabilarme un poco. Despabilar significa irse despertando poco a poco, ¿verdad? Como no despertarse de un solo y bajarse a la cama, sino que irse despertando poco a poco. La segunda alarma la pongo a las 6:30. Y allí ya pienso, me quedan 15 minutos para seguir calientita en la cama. Cuando suena la tercera alarma, yo sé que es la última y tengo que salirme ya a bañarme para despertarme completamente. ¿Verdad? ¿Cuántos usan 3 alarmas? Algunos la usan, la apagan y después les agarra la tarde para el trabajo. Cada uno trabaja diferente en cómo funciona para despertarse en la mañana, ¿verdad? Otros de una sola, o los que son más disciplinados, ni alarma necesitan porque ya la tienen incorporada. Es más fácil, ¿verdad? Cuando ya tienen un horario que les dice, levántate y vamos. Entonces, en caso, ¿verdad?, de una alarma, el Señor también nos ha dejado alarmas espirituales para salir de un sueño. Y es el sueño que nos habla 1 de Pedro 1:13. Los que no tengan una Biblia consigo, lo puede ver en la pantalla. Y este versículo dice, por tanto, ceñid los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. Y dice después, sed sobrios, ¿verdad? Y dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Lo repetimos una vez. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Entonces hay 3 órdenes ahí, 3 mandatos. El primero es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Ceñir los lomos en el uso bíblico, los que oían esta palabra entendían que es ceñir los lomos. Usted sabe que en el oriente los hombres usan faldas, ¿sí o no? Vestidos largos, ¿verdad? Quizás aquí no lo vemos, o si de repente vemos a una persona del oriente, usted va a ver que el hombre usa esos vestidos largos. Cuando ellos se preparaban para correr, ellos agarraban esa falda, se la unían por en medio. Yo creo que hay muchas mujeres que usan eso también, ¿verdad? Cuando usan faldas largas. Entonces se la unían, se la amarraban
y se ataban esa falda a un cinturón que andaban para que las piernas les quedaran libres para correr. Entonces ellos ya estaban entrenados en ese aspecto de ceñirse los lomos. Pero aquí figuradamente Pedro usa ese ejemplo para que nosotros nos ciñamos los lomos del entendimiento. Es aquí donde nosotros tenemos que ver cómo es que nosotros podemos ceñir el entendimiento. Y cuando hablamos del pensamiento, usted sabe que ese es el terreno más fácil para Satanás. En la batalla de la mente es el terreno donde Satanás apela para que nosotros nos apartemos de la verdad. Entonces nuestra batalla espiritual dice que no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades. ¿Dónde apelan las potestades? Aquí. Apelan a su conocimiento, apelan a sus deseos, apelan a eso que posiblemente algunas veces esté débil. Pero el proceso del pensamiento entra a razonar, entra a entender, también contiene conocer y reflexionar. Son 4 procesos en ese pensamiento que se está llevando a cabo. Entonces, algunos no tienen fe porque todo lo quieren razonar. 2 más 2 son 4 y si no pasa así, no tengo fe, ¿verdad? Otros piden señales. Señores, que tiene que pasar esto, esto, esto. Y si esto no se da, yo sé que no va a pasar. Para la fe no hay fórmulas. Dice solamente Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No hay una forma matemática. No hay algo que usted pueda ver, entonces por lo tanto no lo podemos razonar. Simplemente se cree por fe, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del pensamiento es eso, saber lo que la palabra de Dios dice, entenderla, conocerla y reflexionar en ella. ¿Cuántos hacemos eso? Hermanos, nosotros vivimos en un país que si usted y yo no somos buenos mayordomos del tiempo, se nos acaba el día y no sabemos dónde se fue el tiempo. Y muchas veces, cuando aquí habla, ¿verdad?, de todo eso, no dedicamos un tiempo específico a estudiar la palabra de Dios y a informarnos qué es lo que Dios nos quiere comunicar a través de ella. Y hay veces tenemos problemas aún entendiendo lo que la palabra de Dios dice, porque todo lo queremos a la carrera. Y tenemos personas que aunque lean, no entienden. Entonces, nosotros tenemos que ver que tenemos una batalla espiritual. Ahora tenemos muchas doctrinas que si nosotros no sabemos cuál es la doctrina, la sana doctrina, nos pueden meter gato por liebre. Creyendo que es liebre, ¿verdad? Nos dan gato. Y no es así. O sea que nosotros tenemos que despertar espiritualmente para poder pelear una batalla espiritual. Porque si nosotros no reaccionamos a una vida espiritual que está en comunión con Dios, vamos a seguir sentados en una iglesia sin que el Espíritu de Dios tenga material o materia prima para trabajar con nuestra vida. ¿Cuántos dicen que son enojados y no hemos cambiado? ¿Cuántos decimos que somos mentirosos y todavía seguimos mintiendo? ¿Cuántos tenemos problemas familiares? Ya Dios no quiere que busquemos excusas para esas conductas que ya tienen que haber cambiado y madurado y crecido en el Señor. Dios quiere que nos despertemos, amén. Que nos despertemos. Ya no podemos vivir vidas pasivas al tiempo espiritual que nos encontramos, hermanos. La batalla viene más fuerte. Y ahí es donde nosotros no podemos pelear la batalla solos. Necesitamos de Jesús para poder pelear contra nuestro enemigo que es Satanás. Y hay una palabra en la Biblia, en Romanos 8:11. Y usted va a ver que el pueblo de Israel tenía este problema. Romanos 8:11.
Y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, hay un espíritu que nosotros tenemos y es el Espíritu Santo. Y dice que ese Espíritu Santo es el que levantó de los muertos a Jesús. Entonces, nosotros no podemos estar dormidos o podemos estar muertos, porque dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero ¿quién nos resucitó para vida eterna? Fue Jesucristo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, fue Él que permitió que el Espíritu Santo viniese a vivir a nuestro corazón, y Él es el que nos da esa actividad. Cuando les enseñamos las clases a los hermanos de las verdades básicas, hablamos de Nicodemo. Y le dice, tú ves que el viento, ¿verdad?, va de aquí para allá, pero no lo ves, pero sí ves los efectos del viento. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Le está diciendo, las personas no van a poder ver físicamente el Espíritu Santo dentro de usted porque es un espíritu, pero sí van a ver la actividad del Espíritu Santo que habita en nosotros. Hermanos, si la gente de afuera se está muriendo y hay una iglesia que está durmiendo, no vamos a hacer una diferencia entre ellos y nosotros, porque vamos a seguir pasivamente siendo cristianos, y nosotros tenemos que ser agresivos en ese llamado que el Señor nos ha hecho como pueblo. Tenemos que despertarnos. Aún aquí los tengo que despertar, hermanos. ¿Verdad? Porque, mire, yo en realidad me quedé, hay un espíritu de estupor que le dijo el apóstol Pablo que tenía el pueblo de Israel. Dice que el espíritu de estupor es que tenían oídos pero no escuchaban, tenían ojos pero no veían, no pudieron discernir al Hijo de Dios cuando vino a la tierra. Y el espíritu de estupor lo pone como un sueño. Y dice que esa palabra significa adormecimiento, o sea, estar en una pasividad, entorpecerse, entumecerse, somnolencia, ¿verdad? También la somnolencia es pereza, falta de actividad, adormecimiento, amorrodamiento. Yo no sé qué palabra usted conoce en su país. También el estar dormido es un letargo, es un estado de somnolencia profunda y prolongada. Es una pasividad, no hacer nada, no someter su voluntad a otros sin oponer resistencia, ¿verdad? O sea, usted y yo cuando tenemos el espíritu de pasividad, mi esposo le llama como la huelga de brazos caídos. Si no se hace como yo digo, no hago nada. Y ahí entra la resistencia. Si no se hace como yo quiero, si no se hace como yo pienso, entra una pasividad y no se involucra en nada. A eso se le llama un espíritu de estupor, ¿usted sabía? Porque es algo, llevar la contraria con un espíritu pasivo. No da problemas, pero su actitud es autodestructiva espiritualmente. También el estar dormido es tener apatía y es tener esa dejadez, esa indolencia, esa indiferencia a las cosas espirituales. Su cuerpo muchas veces puede estar aquí, pero su mente anda volando, ¿sabe dónde? ¿A dónde voy a ir a comer ahora? ¿Verdad? ¿Estarán buenos los frijoles que dejé en la refri para hacer casamiento? Las hermanas, ¿verdad? ¿Qué voy a llevar mañana de lunch? Muchas veces estamos aquí físicamente, pero espiritualmente sabe Dios dónde usted anda, ¿verdad? Yo no le voy a juzgar, pero es algo que Dios quiere, que nosotros estemos enfocados en lo que somos y en lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Hermanos, es algo que el Espíritu tiene que estar en comunión con Dios. Apocalipsis 3 del 15 al 16, Dios le habla
a una iglesia que se llama la Odisea y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. ¿Se da cuenta? Ahí le está describiendo una condición en la que la iglesia de la Odisea estaba. Estaba trabajando, pero en ese trabajo que hacía, tenía un pie adentro y otro afuera. No era frío ni era caliente. Y está, con un poquito que me involucre, está bien, ¿verdad? Con tal de que me vean aparecer, está bien, pero hasta ahí. Hay un límite. No me voy a comprometer mucho porque no tengo tiempo. Pero soy hija de Dios. Pero no quiero compromiso. Soy hija de Dios, pero no quiero compromiso. Eso es estar, o estás frío o estás caliente. Defínete. Pero si tenemos un pie adentro y otro afuera, el Señor dice: si estás en esa condición, yo te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque eso no es aceptable. Nos tenemos que definir. Entonces, espero, ¿verdad?, que cada uno de nosotros nos autoexaminemos para ver cómo está nuestra vida espiritual, para no estar en la condición en la que se encontraba la iglesia de la Odisea. Entonces, esta iglesia estaba trabajando, pero era una iglesia indiferente e insensible. Y una vida así nos lleva al desánimo. Cuando estamos tibios, ¿verdad?, y estamos en esa pasividad, usted y yo solo vemos los defectos de todos menos los nuestros. Todos tienen la culpa menos yo. Y eso ya es un problema. Porque Dios está trabajando con todos, hermanos, a una santidad, a un estilo de vida que dice que si yo digo que tengo a Cristo, yo debo andar como Él anduvo. No hay intermedios, no hay una vida tibia, no puede haber una vida tibia, una vida medias en el Señor. Y yo les decía a los hermanos esta mañana en la clase, nosotros no discipulamos familias, nosotros discipulamos individuos. Porque muchas veces, yo les decía a ellos, el esposo quiere pero la esposa no. A veces ni el esposo ni la esposa quieren pero los hijos quieren. Y a veces los hijos no quieren pero los papás están de pie. Entonces cada uno, la salvación es individual. Si su esposo o su esposa no quieren jalar, jale usted. Porque Dios tiene un propósito específico con personas. Las iglesias la forman la familia, pero la salvación es personal. El llamado es personal. Usted va a ir a dar cuentas a Dios no con su esposa y su hijo, o su esposa y sus hijos. Usted lo va a ir a dar de uno a uno con el Señor. Dice, es necesario que el hombre muera una vez y después de eso al juicio a dar cuentas. Ni el pastor va a estar ahí con nosotros. Amén. El trabajo de él termina el día que nos muramos. Amén. Entonces, esto de despertarnos es un llamado individual. Cada uno de nosotros tenemos que ver cómo está nuestra vida espiritual, si estamos indiferentes, si estamos insensibles, si estamos desanimados. Dice que también tiene que ver con una ceguera espiritual, lo cual nos impide ver claramente la visión de Dios para nuestras vidas. No tenemos claro, ¿verdad?, en qué somos buenos, cuáles son nuestros dones, ni siquiera sabemos cuál es nuestro propósito en esta tierra. Hermanos, si vivimos así, ¿verdad?, cualquier bus nos lleva a cualquier lado. Pero cuando tenemos propósito, Dios nos da específicamente, camina acá, dale para allá, muévete para acá, y vamos creciendo en el Señor, y usted va disfrutando ese crecimiento. Entonces, ¿verdad?, es algo que nosotros tenemos que velar en nuestras vidas. También el espíritu de sueño, ¿verdad?, nos lleva a conformarnos con nuestra vida espiritual. Por esa razón no se nos abre el apetito por las cosas espirituales. Eso nos lleva a un estancamiento en nuestra vida, lo cual impide nuestro crecimiento para alcanzar la madurez espiritual. Por eso es que habemos muchos niños dentro del pueblo de Dios, porque nos conformamos con leche y no estamos preparados para comer vianda. Cuando viene la palabra fuerte,
que confronta nuestras vidas, entonces nos lastimamos y creemos que la palabra de Dios es una piedra. Es piedra para el que está mal, hermano. Pero yo le decía a alguien, es miel para aquel que quiere crecer. Es pan para aquel que está hambriento de las cosas espirituales. Porque muchas veces, hermanos, nosotros que buscamos mensajes suavecitos, que me hagan sentir bien. Pero cuando la palabra de Dios me confronta con una realidad que yo debo de cambiar, entonces se siente el golpe. Pero ese golpe es para mover nuestra rama y que nosotros nos movamos y nos levantemos de la condición en la que hemos estado por mucho tiempo. Pero se acabó. Usted toma una decisión este día para levantarse y ser luz para otros, para ser un colaborador de Dios, para edificar al pueblo de Dios. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. También el espíritu de sueño nos llega a debilitar. Nos lleva también a evadir el llamado que Dios nos ha hecho para funcionar con los dones que hemos recibido para edificar el cuerpo de Cristo. Y no solamente eso, nos lleva a un egoísmo. Ese egoísmo, ¿verdad? Es una condición que buscamos solamente lo que nos conviene y no lo que beneficia la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, no son nuestras reglas. No es que yo brille con mi luz, no es que me den una posición. Es que es lo que Dios quiere hacer a través de mí para que Él sea glorificado en todo. Hermanos, nosotros no levantamos altares a hombres famosos o con dones. Nosotros existimos como iglesia para levantar el nombre de Cristo a través donde Dios nos quiera llevar. Y ese es nuestro enfoque. Si usted y yo seguimos a hombres, perdemos nuestro enfoque. Porque el día que el hombre parta de acá, hasta ahí llegamos. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él es el único que permanece para siempre. Y nuestra fe tiene que estar cimentada en Él. Para que nuestra fe no sea movida de ningún lado, de un lado para otro. Tenemos que tener convicción en lo que creemos y para eso se hace necesario despertar del sueño y empezar a hacer las primeras obras de que estamos despiertos. Que las personas vean esa actividad en nosotros. Y lo voy a llevar a Mateo 25 porque el Señor se encargó tanto de que nosotros nos demos cuenta de que el sueño no es favorable para los hijos de Dios. Y cuando nosotros vemos la parábola de las 10 vírgenes, yo creo que muchos la conocen, tal vez para otros es nueva, pero aquí no está hablando de personas que no conocen a Dios, está hablando de creyentes y está hablando de personas que se descuidaron espiritualmente. Y la palabra de Dios fue infructuosa en ellos, creyendo que eran cristianos a medias, ¿verdad? El diablo les metió esa mentira y vivieron una vida religiosa, pero no una vida como creyentes, como hijos de Dios. Y dice Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí viene la característica, ¿verdad? Eran 10, pero eran 2 grupos. Un grupo de prudentes y un grupo de insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo,
y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa palabra velar significa estar despierto, estar en un estado de alerta. Eso es estar despierto. O sea, cuando nosotros vemos a las vírgenes, la mayoría de personas que estudian la Biblia están de acuerdo que la lámpara es la palabra de Dios. Y Pedro nos dice claramente en 2 de Pedro 1:19 que así es. Si le vamos a dar ya significado a lo que es la lámpara que cargan las 10 vírgenes. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que lo único que nosotros tenemos es esta palabra, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver. Alguien me dijo: ¿usted ha leído el libro de Enoch? Yo le digo: si antes estoy leyendo esto, ¿cómo voy a leer otro libro? Esto es inspirado. El de Enoch posiblemente tenga buen contenido, pero yo prefiero leer lo que tiene vida, lo que tiene promesa. Hermanos, hay personas que son curiosos solamente. Quieren la última noticia y salir relevante con una noticia, pero esta es la palabra profética que tenemos, como dice el apóstol aquí, ¿verdad? Que es la palabra profética más segura. ¿Por qué vamos a andar buscando en otro lado y fuera de esto, de este libro? Esta es la palabra profética más segura. Y dice: la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando nosotros venimos a la luz, usted sabe, lo primero que sale son nuestros defectos. Por eso es que muchos le huyen a la palabra, ¿verdad? Porque esta nos confronta con todo lo que nosotros tenemos que ir cambiando día a día. Yo le digo al Señor: Señor, gracias porque pasé esta prueba. Y me dice mi esposo: ¿la pasaste bien? ¿No quedaste adolorida? ¿No quedaste con resentimiento? Y yo le digo: no, gracias a Dios que alcancé una victoria, me falta la segunda, ¿verdad? Y muchas veces Dios va trabajando esas áreas. Hermanos, cuando Dios trabaja con uno, las áreas que Él va sanando, el proceso duele. Si nosotros queremos crecer, el crecimiento es doloroso, pero nos gozamos cuando estamos creciendo en el Señor, ¿sí o no? Entonces, usted y yo tenemos que anhelar el crecimiento espiritual en nuestras vidas, el apetito espiritual por las cosas de Dios. No nos podemos desenfocar de ese crecimiento. Entonces aquí las mujeres, las 10 vírgenes, tenían esa lámpara. Ya vimos que es la palabra de Dios, pero hay otro elemento que ellas tenían, y es el aceite. Solo que a unas el aceite ya vieron que no les alcanzaba. Y otras dijeron: tengo aceite, pero por las dudas voy a tener provisión. Hicieron provisión. Y en esta preparación yo veo que hay una delicadeza. Estas mujeres prudentes se pusieron en un escenario por si hace falta. Hermanos, ¿cuántas mujeres tenemos una cartera bien grande? ¿Verdad? ¿Cargas pastillas? Espérate, déjame buscar. Por las dudas. Siempre andamos en la cartera por las dudas, ¿verdad? Andamos tijeras, andamos agujas, hilos. Yo sé que los hombres nunca van a entender eso, pero por las dudas siempre cargamos extra, ¿verdad? De corta uñas, cepillo de dientes, yo no sé. Cada una somos bien peculiares en eso, y los esposos dicen amén, ¿verdad? Porque nos conocen. Pero los solteros van a aprender, ¿verdad?
que cuando le pidan una cartera grande no es en balde. Y hay otras que están más modernizadas, ¿verdad? Que dicen, no voy a necesitar nada y compran carteras chiquitas. Esas todavía son las solteras que no tienen hijos, no tienen que cargar pampers, pachas, ni nada de eso, ¿verdad? Con una chiquita, una cartera pequeña se conforman. Entonces, pero estas mujeres me llama la atención que no se prepararon, sino que simplemente llevaron la lámpara y no se prepararon por si el esposo tardaba. Y el esposo sí se tardó. Y era necesario que ellas tuvieran una lámpara encendida. Pero lo que me llama la atención de eso es que cuando ellas van y van a conseguir aceite, el esposo llegó. Y dice que la puerta se cerró. Entonces, ellas habían sido convidadas a las bodas, pero por no estar preparadas se quedaron fuera y no pudieron entrar. Y esto es lo que me llama la atención, porque digo yo, si alguien me conoce y me invita a su boda, ¿verdad? Entonces, asumo que no importa qué hora yo llegue, me van a dejar entrar. Aquí llegó el novio y se cerró la puerta. Entonces, cuando ellas regresaron ya, que creyeron que estaban preparadas, dice que ellas dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, les dijo, de cierto digo que no os conozco. ¿Cuándo usted le dice eso a una persona? No os conozco. Cuando usted no ha tenido una relación personal con esa persona. Porque alguien me saluda a mí y me dice, Marta, si yo no la reconozco, le digo, te conozco. No pretendo como que la conozco y después el cerebro empieza a buscar quién es esta persona que me está hablando. No, yo de frente le digo, te conozco, porque si no la reconozco, no he tenido una relación con esa persona. Y si la tuve, empiezo a atar cabos y entonces me doy cuenta, oh, sí, te conozco. Entonces, esa palabra, no os conozco, indicaba que el novio no había tenido una relación con estas personas que se habían quedado afuera. Y hay algo bien bonito en Apocalipsis, siempre a la iglesia de la Odisea, donde nosotros vemos más adelante, ¿verdad? Cómo es que les dice, pero antes les quiero llevar al segundo ejemplo. Lucas 12:35 dice, nos habla del siervo vigilante. Un siervo que siempre está despierto. Y otra vez, en este versículo, nos vuelve a decir, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Hermanos, en la vida cristiana es bueno conocer la Biblia. Pero una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es que nuestra lámpara esté encendida. ¿Sabe qué es eso? Que el Espíritu Santo esté activo en nosotros. Amén. Porque podemos conocer mucho de Biblia, pero la actividad del Espíritu Santo puede estar apagada. Y el Señor necesita que nosotros estemos despiertos con conocimiento bíblico, sabiendo qué es lo que la palabra de Dios dice, pero también llevando a cabo la actividad del Espíritu Santo por el cual Dios nos ha llamado como hijos. Y ahí eso conlleva una preparación espiritual. Y examinémonos, ¿cuántos oramos regularmente todos los días? Y yo le decía a mi esposo, me llamaba la atención, desde pequeña he sido criada en la iglesia. Y siempre he visto personas metidas en el ministerio de la oración, ¿verdad? Pero hay una peculiaridad que yo he visto cuando alguien se mete en estas actividades muchas veces religiosas, porque no hay cambios. Yo le decía, mira, a mí siempre me ha llamado la atención las personas que dicen que oran, que ayunan y que leen la palabra, pero no cambian. Con eso yo le decía, nunca lo he entendido, porque dice que dan profecía, dice que hacen las cosas y usted los ve que van a la oración, pero la lengua no les cambia porque siguen haciendo cosas inapropiadas con la lengua. Conocí una profeta que, ¿verdad? Tenía a su esposo, ella dice que Dios le revelaba y ella nos decía a nosotros,
Dice, en mi casa no hay una mesa cuadrada, hay una mesa redonda. Porque ahí ni mi marido manda, ni yo tampoco. Ella no se sometía a la autoridad de su esposo. Y decía que era profeta y decía que oraba. Entonces yo le digo, eso no me encaja aquí, para saber que lo que estas personas están haciendo en realidad están haciendo la voluntad de Dios. Yo lo que entiendo, y Moisés se lo dice, cuando Moisés se metía íntimamente con Dios, ¿qué pasaba? El rostro dice que iluminaba y se tenía que poner un velo para tapar esa iluminación que tenía en su rostro. Entonces lo que me está diciendo es que cuando hay intimidad con Dios, se va a ver reflejada en nuestras vidas. Yo no voy a tener que andar, ¿verdad?, vociferando que yo ayuno, que yo oro, que yo leo la Biblia, sino que las personas van a dar testimonio que así es. El respaldo de Dios en todo lo que hacemos se va a ver evidente en que Dios respalda el trabajo que estamos haciendo. Yo no tengo que decir, el Espíritu de Dios me respalda. Él lo sabe y yo lo sé. Porque Él trabaja en el corazón del individuo. No en emociones, hermanos. Muchas veces nos podemos ir en emociones también. Saltando, gritando en lenguas, nos caemos aquí con la presencia de Dios. Y es saliendo por esa puerta y seguimos siendo iguales. El Espíritu de Dios no trabaja en emociones, trabaja en transformación. En un cambio genuino que testifique que Dios vive en mi vida. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver que tenemos que ceñirnos nuestros lomos y que nuestras lámparas estén encendidas. Y ahí es donde nosotros vamos viendo que Dios nos va transformando. Ahora, ¿cómo podemos salir de una condición en la cual estamos durmiendo? Primeramente, discernir el tiempo. Usted sabe que los saduceos, fariseos y todos los religiosos no discernieron el tiempo cuando Dios envió a su Hijo a la tierra. No lo pudieron saber. No lo distinguieron. Al contrario, blasfemaron en contra de él diciéndole que era hijo de fornicación, porque había crecido en el mismo pueblo de ellos. Entonces, nosotros tenemos que distinguir en qué tiempo estamos viviendo como hijos de Dios. Y según algunos teólogos, estamos viviendo en los últimos tiempos ya. Y en la Biblia nosotros encontramos en Mateo 16, del 1 al 4, en el mismo libro donde estamos, donde Jesús les dice esto. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, o sea, Jesús, ¿verdad? Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y mire cómo les dijo, hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Una persona que vive por emociones siempre va a andar buscando señales. Pero sabe, una persona que se mete en la palabra va a conocer el tiempo por el conocimiento que tiene de la palabra. Amén. Y el mismo Espíritu que habita en nosotros se va a encargar de darnos ese discernimiento. Ese deseo de saber más de la palabra de Dios, de conocer más la palabra de Dios. Pero no nos podemos volver como otras personas, ¿verdad? Que hablan solo del Apocalipsis y de los juicios y todo eso, hermanos. Nosotros no vamos a estar en ese tiempo. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia, que tenemos que predicar que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que puedan ser salvos mientras Él no venga. Ahí está nuestro mensaje como iglesia. Dice, el que crea, ¿verdad?, será salvo, mas el que no crea ya ha sido condenado, porque no creyó a lo que Jesús hizo para salvarnos. Y de ahí comienza el conocimiento de cómo yo puedo agradar a Dios y cómo puedo edificar al pueblo de Dios con los dones que Él me ha dado.
Muchas veces huimos de ese conocimiento. Siempre queremos señales, pero dice que señal no nos va a ser dada, ¿verdad? Se les dijo a ellos. Entonces no busque más de lo que Dios no quiera revelar. Busque lo que nos va a cambiar a diario. Como Señor, ¿cómo yo te puedo agradar este día? ¿Cómo yo puedo servir en el reino de los cielos? ¿Qué palabra puedo escuchar este día? ¿Qué música puedo escuchar este día? Que no sea música del pasado, ¿verdad? Que le trae toda una vida que usted vivió de niño y después de joven, recordando la música de los 70, 80 y 90. Y qué nostalgia, ¿verdad? Y qué aburrido. Nuestra vida ya no está ahí. Nuestra vida tiene que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nosotros tenemos que crecer en el Señor y ya dejar todas esas cosas que fueron del pasado. Entonces tenemos que discernir el tiempo en el cual estamos viviendo espiritualmente. También Efesios 3, 5 del 13 al 20 nos exhorta en cuanto a la condición que tenemos. Dice, por tanto no durmamos como los demás, es Efesios 5 del 13 al 20. Y ahí estamos, donde dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. ¿Cuál es nuestra luz? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz para nosotros es la palabra de Dios. Salmo 119, 115, ¿verdad? Entonces, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Se acuerda de las vírgenes prudentes y necias? Entonces aquí dice, por tanto, no seáis insensatos, aprovechando bien el tiempo, el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo usted puede mantener esa comunión con Dios haciendo esto? Hermano, yo me pongo a ver las noticias y muchas veces algo peor de lo que cuando las empecé a ver. Yo digo, yo pude haber aprovechado mejor el tiempo en otra cosa, entonces tengo que ir cambiando hábitos. Cosas que no me edifican las tengo que ir dejando a un lado e invertir mi tiempo en cosas que me van a edificar. Increíblemente, cuando usted escucha la palabra, usted va a soñar con la palabra. Si usted escucha himnos todo el día, se va a ver en los sueños cantando himnos. Pero si ando en el afán, yo siento que me quitan el trabajo porque no me levanté a tiempo y me entra ansiedad, ¿verdad? Pero Dios nos quiere dar paz, nos quiere dar esa seguridad que Él cuida de nosotros. Entonces tenemos que despertarnos, ¿verdad? Y levantarnos de entre los muertos, no andar como sonámbulos. Usted sabe que los sonámbulos andan caminando como que están despiertos, pero en realidad no lo están. Espiritualmente yo no sé cuánto andamos así. Despertémonos del sueño. El Señor tiene solución para eso. Tenemos que, en 1 Tesalonicenses 5 del 6 al 8, nos da otra exhortación con respecto al sueño. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Un ebrio, ¿verdad?
El ebrio anda manejando, pero a cada rato choca. Anda en curvas. Les ponen multa, nunca prosperan. Entonces, en vez de andar ebrios, tenemos que andar sobrios. Eso significa en un estado de alerta espiritual, para no andar chocando con otros, ¿verdad? Entonces dice, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. El yelmo. Señor, tú vienes. Señor, te quiero agradar. Señor, tu palabra. Yo reclamo tus promesas para mi vida. Yo creo en lo que tú me dices. El yelmo de la salvación, hermano. Ahí viene cuánta palabra nosotros comemos. Dice, puestos la coraza de la fe. ¿Cuál es el principio de la fe? ¿Cómo crece la fe? ¿Usted se sabe ese versículo? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Algunos me han puesto la excusa cuando los mandamos a leer la Biblia, es que yo no me aburre leer. No tiene excusa, ahora hay Biblias en audio. Póngase a escucharla. Si está el deseo, usted va a buscar la forma de cómo llegar allí. La cosa es que tomemos una decisión en cuanto a crecer en el conocimiento que Dios quiere que nosotros crezcamos. Y Efesios 5, yo se lo dejo de tarea. Solo le voy a mencionar lo que los versículos nos mandan a hacer como hijos de luz. Así se llama ese capítulo. En Efesios 5, andad como hijos de luz. Si usted no sabe por dónde empezar para cambiar su vida, léase este capítulo y vea qué cosas usted ya logró en su vida y qué cosas usted necesita cambiar. Para mí, este capítulo es un autoexamen, pero ahí dice que seamos imitadores de Dios como sus hijos. El pastor predicaba en esto, ¿sí o no? Que seamos imitadores de Dios. Ok, comencemos ahí. También este capítulo nos dice que practiquemos el amor. También nos dice que el pecado no sea parte de nuestra vida. Nos advierte que no nos dejemos engañar por palabras vanas. También nos recuerda que somos luz en el Señor. También nos reprende con respecto a las obras que no tienen fruto. Nos exhorta a caminar diligentemente con sabiduría. Nos llama la atención en cuanto a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Nos dice que nos tenemos que llenar del Espíritu y no de cosas que son pasajeras, que no tienen provecho. También nos exhorta a vigilar la forma de cómo hablamos. También dice, da siempre gracias a Dios por todo y nos manda a estar en un estado de alerta. Ahí le resumí en pocas palabras lo que el capítulo de Efesios 5 nos dice. Si con tiempo usted vaya, agarre otra versión si no entiende esta, pero por favor, no se quede con la información, sino tratemos de llevarla a la práctica para hacer un cambio en nuestras vidas. Dios quiere que el Espíritu Santo tome una actividad diferente en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo, pero no nos conformemos con eso. El Espíritu Santo, cuando está activo, nos lleva a hacer cosas que glorifican el nombre de Dios en nuestras vidas. Entonces, volvamos a Apocalipsis 3, del 19 al 20. Hay una invitación. Yo creo que muchos se lo saben de memoria. Pero hermanos, si nosotros practicamos esto, vamos a estar bien con Dios y bien con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Si nosotros no cambiamos y decimos que tenemos una relación con Dios, entonces hacemos mentiroso a Dios porque creemos que no tenemos pecado. Hay áreas en nuestra vida que Dios nos está mandando a cambiar, que salgamos del sueño. El pastor también predicaba con respecto al olor que debemos de tener, un olor fragante al Señor, porque el mal olor, predicaba una vez mi esposo, que atrae a las moscas. Las moscas llegan cuando hay un mal olor, pero cuando olemos a Cristo, las moscas no se van a acercar para
echar a perder el perfume del perfumador. Hay algo nuevo. Y aquí, después de que Dios exhorta a través de su palabra a la iglesia de la Odisea, le manda una invitación. Y es la invitación que yo quiero dejar en sus corazones. Muchas veces estos versículos se usan para hacer un llamado a los que no han recibido a Cristo. Pero el llamado que el Señor hace a través de estos versículos es una invitación a la iglesia. Y dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, es Apocalipsis 13, del 19 al 20. Esa es otra exhortación para otra iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis 3, 19 al 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Usted había leído eso. No solo es palabra de amor. No. Dios al hijo que ama disciplina. Amén. No lo deja andar como Él quiere andar. Nos tenemos que someter a la voluntad de nuestro Padre. Y aquí dice que Él reprende y castiga a los que ama. Y dice, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cuando las vírgenes tocaron y dijeron, Señor, Señor, ábrenos, el Señor dice, no los conozco. Pero el Señor aquí está enviando una invitación para que le conozcamos, para que tengamos una comunión con Él, para que tengamos una relación íntima con Él. Amén. Pongámonos de pie. Yo sé que Dios está hablando a nuestros corazones. Hermanos, la primera confrontada con esta palabra fui yo. Porque como el apóstol Pablo dijo, de todos los pecadores yo soy el primero. Aquí no hay orgullo, no hay apariencia. Reconocemos nuestra condición y una vez que sabemos que estamos mal y estamos en pecado, arreglemos, enderecemos lo que esté torcido y volvámonos al camino correcto. Dios nos ama. Y yo sé que si Dios nos ha mandado palabra, es para que nosotros reconozcamos que Él nos ama. Amén. Porque Él nos reprende. Pero también hay una invitación para el que no ha aceptado al Señor. Y está bien fuerte lo que dice que de tal manera, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, y algunos tienen por tardanza de que el Señor va a venir. Usted sabe que nos pueden hacer burla por predicar que el Señor ya viene. Lo vengo oyendo desde que soy pequeña, hermanos. Y me puedo morir y voy a seguir creyendo que el Señor viene. Que se tarde todo lo que quiera. ¿Y sabe por qué se tarda? Porque dice que Él todavía está esperando que los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos hay aquí que necesitamos proceder al arrepentimiento aún siendo creyentes? Pero yo quiero hacer el primer llamado a los que no conocen del Señor, a los que necesitan de Cristo. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor, y yo le pido a todos los hijos de Dios, a la iglesia de Dios, que cierre sus ojos y me ayude a interceder. Hay alguien aquí que no conoce del Señor y necesita recibir a Cristo como Señor y Salvador. Muchas veces tenemos necesidad espiritual. Yo le decía a una persona que amo, tú quieres buscar la solución en dinero, en estudios, en categoría, quién eres, pero tú eres espíritu, alma y cuerpo. Tú le estás dando atención a tu alma quizás para que se goce en lo que has logrado, y a tu cuerpo porque te cuidas bien alimentándote. Pero ¿dónde está tu espíritu? ¿Cómo lo estás alimentando? Necesitas de Dios.
Y yo ese mismo llamado yo le hago a usted. Anda buscando solución para sus problemas. Yo le digo, Cristo es la solución. No puede buscar en otro lugar. Si el problema es espiritual, la solución está en Cristo. Y una vez arreglando lo espiritual, Dios toma cuidado de lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que es comida, bebida y por lo que nos afanamos vendrá por añadidura. El proceso del Señor tiene un orden y nosotros lo hemos invertido. Buscamos comida y bebida, y si queda tiempo, por último buscamos al Señor. El Señor quiere que invirtamos eso. Él va primero y lo demás Él lo va a añadir. Hay alguien que necesite del Señor y que quiera aceptar a Cristo en esta tarde. Nosotros predicamos este evangelio, hermanos, porque el Señor se ha tardado para darle oportunidad a muchos que todavía entren al arca de la salvación. Estamos en ese tiempo que necesitamos predicar la palabra tal como es. Si tú necesitas al Señor, pasa aquí adelante. Queremos orar por ti y queremos recibirte en la familia del Señor Jesucristo. Hay alguien que necesita del Señor, que quiera aceptar a Jesús como Señor de sus vidas. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Hay alguien más que quiera acompañar a Giancarlo. Amén. Alguien más quiera recibir al Señor. Hermanos, la confesión en público tiene poder. ¿Sabes por qué? Cuando nosotros callamos nuestros pecados y hacemos las cosas a escondidas, le damos más autoridad a Satanás a no salir de esa condición. En mi vida espiritual, yo he reconocido que un pecado que ha estado escondido, una vez lo saco a la luz, hasta ahí llega. Y ha sido una victoria en mi vida. Me ha dado vergüenza confesarlo y reconocerlo, pero hasta ahí llegó Satanás porque dejé de encubrirlo. La confesión pública es necesaria porque es el primer paso para ganar la victoria en el Señor. Testificarle a todos cuál es la decisión que estoy tomando para recibir a Cristo. ¿Hay alguien más? Porque esto es de valientes. Dios te está esperando. Va a haber un día que la puerta se cierra y no vas a poder entrar. Ahora el tiempo para ser salvos simplemente es confiar en todo lo que Jesús hizo, su muerte y su resurrección para nosotros ser salvos. Está fácil, ¿verdad? Se recibe de gratis porque Él ya lo pagó. Tú no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacerlo es recibirlo en tu corazón, aceptarlo. Y una vez nosotros hacemos eso, Él viene a morar a nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a ordenar nuestros pasos para saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Jesús? Alguien que se quiera reconciliar. Yo sé que hay personas que necesitamos reconciliarnos con Dios. Hermanos, a mí no me da vergüenza. Una vez yo tuve que reconciliarme con el Señor porque conociendo la verdad no andaba haciendo la voluntad de mi Padre. Andaba como el hijo pródigo, sabiendo que tenía un Padre que me había dado la gracia, pero yo la había menospreciado. A los 24 años yo me arrepentí al Señor. Cuando el Señor me dijo a través de una prédica, tienes que nacer de nuevo. Porque la nueva vida testifica que Cristo habita en nuestros corazones. Es un cambio de vida. Es algo diferente. Desde ahí el Señor empezó a tomarme de la mano. Y hasta este día no me he separado del Señor por su misericordia. Porque cada día Él me levanta, cada día Él me fortalece para hacer su voluntad. Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor. El Señor te ama, el Señor te está hablando a tiempo. Tú no sabes cuántos días de vida te quedan. Esta semana nosotros fuimos sorprendidos con la muerte de un joven que murió a los 17 años. Hermanos, la muerte no ve edades. Ve la oportunidad para llevarte. Sin Cristo
Cristo y sin esperanza. Pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Hay alguien que desea esa vida abundante. Nosotros no nos vamos a cansar de hacer el llamado, porque si Cristo dio su vida completa, nosotros tenemos el tiempo suficiente para esperarte a que el Señor te persuada y que venga a habitar a tu corazón. ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Cristo o acercarse a Él porque ha estado alejado? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Gracias. Yo sé, cuando el Espíritu llama, hermano, no hay en qué perderse. Oh, ella vale la sangre de Cristo. Él vale la sangre de Cristo. No tenemos prisa. No tenemos prisa. Para el Señor no hay tiempo. Para el Señor lo que ve hay vidas que necesitan ser salvas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oramos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por esa vida. Padre mío, ellos tienen una oración contigo. Dios mío, si ellos tienen pecado, para eso moriste en la cruz del Calvario, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. No importa que tan rojo haya sido nuestro pecado, tu sangre tiene poder para remover ese pecado y que nosotros podamos estar limpios y nacer de nuevo. Padre, yo te doy gracias por ellos. Y en esta hora, Señor, junto con tu pueblo, clamamos, Dios mío, para que tú, Señor, salves y restaures sus vidas. Padre, Dios mío, perdona, Señor, toda iniquidad, toda rebelión, todo pecado, Señor. Y Padre, que tu Espíritu Santo venga a morar en ellos o a ser activado en ellos, para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, Señor, porque el tiempo de la gracia todavía está disponible para todo aquel que quiera recibir tu perdón y reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Padre, te pedimos las bendiciones para ellos que tú ofreces juntamente con la salvación y con la reconciliación. Desde ya, Señor, glorifícate en la vida de ellos. Y Padre, como dice tu palabra, el que esté en tus manos nadie lo arrebata. Creemos en esa palabra y que tu obra se haga, Señor, en la vida de ellos como tú has planeado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por ellos. Amén y amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Les amamos. Reciban un abrazo de parte de la congregación.